Buenas tardes, un nuevo programa de La Verdadera Historia. A raíz del documento difundido en el último programa del Grano del Sistema, y teniendo en cuenta que nuestro enemigo planifica a mucha distancia, me vi obligado ante la sugerencia de un amigo a profundizar el tema. Yo ya he hablado en ese programa hemos hablado del tema petrolero, que fue el motivo del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. El primer golpe militar desde Caseros. Y como todos los personajes de nuestros apellidos ilustres se repiten a través de la historia, no podemos obviar el comentario acerca de la Suprema Corte de Justicia, que en 1930 reconoció y avaló el golpe. La misma estaba integrada por José Figueroa Alcorta, la única persona en ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado, vicepresidente de la Nación, por lo tanto presidente del Senado entre 1904 y 1906, presidente de la Nación entre 1906 y 1910 y presidente de la Corte Suprema entre 1929 y 1931. Otro era Roberto Repetto, que ejerció la Corte entre 1923 y 1946. Votó también por la legitimidad de la Revolución de 1943. Ricardo Guido Lavalle, que estuvo en el cargo entre 1927 y 1933. Antonio Sagarna, que ejerció entre 1928 y 1947. Y Horacio Rodríguez Larreta, procurador de la Nación, que votó y estuvo entre 1923 y 1935, que es el tío abuelo del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa síntesis sirve para analizar dos hechos. De los 5 miembros de la Corte, 4 eran de la oligarquía y 4 nombrados por el presidente Alvear, que también pertenecía a la misma, para que tengan otra muestra de quién gobierna la Argentina y cómo ese linaje sigue gobernando hasta hoy, vía jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vía presidente del Senado. Rodríguez Larreta y Pinedo. Bueno, vamos a empezar a abordar la cuestión petrolera propiamente dicho, y vamos a remitirnos, como ya estaba lo de Yrigoyen aclarado, al tema de Perón con la Standard Oil, el famoso arreglo de Perón con la California. La historia del petróleo puede continuar con Juan Domingo Perón y la norteamericana Standard Oil de California. Perón se preguntaba si el Estado argentino estaba realmente capacitado para la explotación petrolífera en forma eficiente, y estaba convencido de que YPF no tenía suficiente capacidad organizativa, técnica y financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Y por ello buscó la ayuda de capital extranjero como medio para lograr el autoabastecimiento. Un fin que ahora lo verían como incuestionablemente nacionalista, pero aunque en realidad iniciaba el camino de la privatización. La historia aduce que ese fue el motivo real por el cual se violaba la Constitución recientemente sancionada, que lo prohibía, pero ocurre que ya durante su primer gobierno, y esto está muy oculto, el 11 de diciembre de 1947 firmó un contrato entre YPF y la petrolera norteamericana Drilesco, Drilling and Exploration Company, para la perforación en Argentina de 40 pozos de exploración. Y este hecho fue denunciado en 1948 por diputados radicales. Esto estaba oculto. Siempre hablan de la California del año 53-55. La llegada del peronismo hacia 1946 dio un giro al asunto. Se fortaleció el YPF y se retomó el camino de la nacionalización de los recursos, lo que quedó plasmado en el emblemático artículo 40 de la Constitución de 1949. Se creó del Estado, inauguración en 1949 sin financiamiento externo, el gasoducto entonces más largo del mundo. Aunque no se logró entonces el autoabastecimiento, en 6 años YPF aumentó el 50% de la producción de petróleo y alcanzó a tener el 84% del total de la extracción de crudo, con una política orientada a subsidiar el consumo. Aún así, la demanda crecía exponencialmente y eran necesarias nuevas importaciones. Solo el 54% del petróleo consumido era nacional. Entonces el presidente Perón, poco antes de ser derrocado, cerró un acuerdo con la compañía California Argentina de Petróleo, subsidiaria de la Standard Oil de California,
en cuyo directorio figuraba Scully Braden. Esto es un hecho curioso. Porque supuestamente, yo le dije varias veces que no, que para mí lo del libro azul de 1946 en la campaña electoral, escrito por Braden, fue un falsa bandera norteamericano, lo dije, y acá empezamos a cerrar las cuentas, porque supuestamente Perón, que basó toda su campaña electoral en el 46, tirándose contra Braden o Perón, después negocia con la Standard Oil, en cuyo directorio figuraba Braden. Es muy curioso. La Argentina tiene estos hechos muy curiosos, que están escondiditos por ahí abajo. El contrato fue firmado el 25 de abril de 1955 con enormes ventajas para la compañía norteamericana. Se establecía una inversión privada de $13.500.000 en 4 años para explorar y explotar un área aproximada de 50.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz. La concesión se otorgaba por 40 años y la empresa se comprometía a producir 200 barriles diarios, entregarle al Estado el 50% de sus utilidades y venderle a YPF la producción al precio de Texas. Lo que uno cuando ve esto dice, bueno, si vamos a comprar a precio internacional, hubiéramos seguido comprando a precio internacional, pues es la ventaja de sacarlo acá si lo vamos a pagar el mismo precio. Bueno, por su parte el gobierno otorgaba exenciones impositivas, el derecho de importar libremente todos los bienes considerados necesarios, e YPF se comprometió a realizar las costosas tareas de exploración y aportar la información disponible. Si uno suma todo esto, es como que era superior al precio de Texas. El entonces diputado y luego presidente de la República, Arturo Frondizi, fue una de las voces más críticas de este convenio y fue una de sus banderas nacionalistas en la campaña electoral de 1958. Su famoso libro Política y Petróleo, ¿no? Vamos a seguir con esto. Y acá empieza a ver otras cositas, esas cositas raras que están escondidas en la historia, ¿no? Y que nadie las taca. Cuando viene la Revolución Libertadora, ¿no? Hay una especie de blanqueo de Lonardi, que fue el que comandó la Revolución Libertadora. Lo más lamentable de este fragmento de la historia argentina respecto a YPF es que Eduardo Lonardi, presidente del régimen de facto que derrocó al peronismo del poder en septiembre de 1955, había dispuesto la anulación del convenio con la empresa estadounidense. Sin embargo, sostenía también que YPF no tiene ni capacidad organizativa, ni capacidad técnica ni financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Los sistemas empleados en Argentina distan mucho de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración racional de los yacimientos modernos. Para Lonardi, al igual que para Perón años antes, los costos de producción de YPF son absolutamente antieconómicos y hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido. Para el presidente de facto, estos nacionalistas de opereta por Perón han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza, por los norteamericanos. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para la economía del país. Una demostración más de la locura argentina, criticamos y derogamos algo con lo que coincidimos, pero como lo dice otro, no sirve. Un clásico de la Libertadora. Vamos a hablar de Frondizi y el giro del petróleo. Hacía tiempo que Arturo Frondizi venía insistiendo con la nacionalización del petróleo y otras riquezas y servicios básicos del país. Hacia 1940 habíase desintegrado el Grupo Forja, el movimiento de intransigencia y renovación que compartía desde 1945 junto a Gabriel de Mazo, Moisés Levenson y Dudes de Piana, entre otros, proponía su ya famosa Carta de Avellaneda de 1947 y retomar el ideario del radicalismo irigoyenista. Organización de una democracia económica, control de la economía nacional siguiendo las grandes líneas fijadas por los órganos representativos de la voluntad popular que ponen las riquezas naturales, la producción, el crédito, las industrias, el consumo y el comercio internacional al servicio del pueblo y no de grupos o de minorías. Más aún, cuando tras el derrocamiento de Perón formó la Unión Cívica Radical Intransigente,
Y de diario industrialista enseñado hacía pensar que nada de ello había cambiado, y de diario de nacionalismo económico. No solo le permitía convencer a peronistas reacios que podían confiar de los votos presidenciales, sino que convencía a viejos intelectuales forjistas de la talla de Jauretche, Escardín y Ortiz. Todo estaba contenido en su gran propuesta publicada en el difundido libro Petróleo y Política. Pero al llegar a la presidencia en febrero de 1958, en un contexto reacio a los equilibrios, las cosas darían un giro inesperado para muchos. La llamada traición de Frondizi se hacía presente. Allí, el 24 de julio de 1958, en un famoso discurso, el presidente lanzaría lo que llamó la batalla del petróleo, con una extraña argumentación a favor de la soberanía nacional, prometiendo el autoabastecimiento y asegurando que el país no tenía recursos necesarios para un proyecto autónomo, y anunciaba la firma de varios contratos petroleros con empresas extranjeras, entre ellas la Banca Luz, la Pan American Oil, la Tennessee, la ESO, la Shell y otras. Es cierto, en un sentido similar, Perón ya había firmado los criticados contratos con la California en 1955. Pero esto dio mucho más lejos. El estadounidense conseguiría el proclamado abastecimiento, pero a costa de una gran sangría de recursos. Como todos, en un nuevo libro escrito años después, justifica el giro copernicano que tuvo que dar con el tema. Otro clásico de los dirigentes argentinos: justificar la inundación y la sequía sin ponerse colorado. Arturo Frondizi, que había criticado los contratos de Perón durante su presidencia, borró con el codo lo que había escrito con la mano, al hacer concesiones a capitales extranjeros para la explotación del petróleo. El gobierno de Arturo Frondizi, dice Gustavo Calleja, inauguró en 1958 una falaz prédica declamatoria en torno a la necesidad y urgencia de autoabastecimiento, alegando la suficiencia financiera y técnica del Estado. A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, eran típicas concesiones y en consecuencia violatorias de la Constitución, de las leyes de la Nación, del Código de Minería y de las constituciones provinciales. Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento, y eran ellas quienes determinaban los volúmenes a extraer. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen, aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas. Se cometieron numerosas irregularidades: falta de licitación, avances sobre las legislaciones provinciales, tratamiento impositivo excepcional, obligación de YPF respecto de las petroleras extranjeras, se pactaron arbitrajes contrarios al Código Procesal, se celebraron contratos con empresas extranjeras como la ESO y la Shell, entre otras, y se les otorgaron beneficios significativos en la etapa de refinanciación y comercialización que lesionaban a YPF. Al asumir como presidente, Frondizi tomó un compromiso: lograr un abastecimiento energético basado en la explotación de yacimientos de petróleo y carbón y la utilización de la potencia hidroeléctrica. A 84 días de haber asumido, el presidente reveló cómo libraría la batalla del petróleo. No privatizaría YPF, no entregaría las reservas, nacionalizó el petróleo, otorgó el monopolio a YPF que había estado y yacimientos carboníferos. La misma ley estableció que la explotación y autorización, transporte y comercialización estaría a cargo exclusivo de YPF, gas del Estado y yacimientos carboníferos. Potenció YPF, obtuvo un crédito nacional de $250 millones para organizar la empresa, que fue racionalizada, reorganizada y reequipada. Pero alquiló servicios. Ofreció al sector privado la posibilidad de vender servicios a YPF. No llamó a licitación, ellos querían proveer petróleo, no servicios. La habrían saboteado. Frondizi mandó buscar potenciales contratistas y cerró acuerdo con pequeñas petroleras extranjeras, firmas argentinas como Astra y Cianditela, un banco de inversión, años más tarde vendido American Express, y estados como la Unión Soviética.
A todos les propuso perforar pozos por cuenta de YPF, donde ésta indicara o suministrara a la propia YPF créditos y equipos. Todo pagadero a plazo sin parte con pesos. Los contratistas deberían financiar las operaciones, pero la rentabilidad prometida era alta. Esto permitió conseguir un número suficiente de interesados. Volvemos a repetir, le salió muy cara el autoabastecimiento a la Argentina. Sigue la misma historieta ahora. Hoy estamos pagando posiblemente el petróleo más caro a precio internacional. Y le anuló estos contratos. Ahora vamos a ver eso. Y le hizo su promesa de campaña. Y bueno, hay que hacerla, de cualquier forma. A última hora del 15 de noviembre de 1963, Arturo Illia anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras. El presidente radical en su discurso de Asunción el 12 de octubre había asegurado que cumpliría sus promesas electorales y mediante los decretos 744 y 745 los contratos fueron declarados nulos, de nulidad absoluta, por vicio de legitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Pum, pum. La anulación de los contratos hizo aparecer en espera a dos personajes llamativos y curiosos. De los Estados Unidos llegó un señor Harvey Poe, prometiendo distribuir en la Argentina cualquier suma de dólares, ya sea para financiar YPF, como cualquier otra empresa que desee emprender en el país. La prensa llegada al gobierno de Illia inmediatamente lo definió como íntimo amigo de Kennedy y perteneciente a un grupo de generosos hombres de negocios que decían apoyar la Alianza para el Progreso. Poco tiempo después de esto, Kennedy murió. Seguidita. Otro de los personajes aparecidos o reaparecidos fue el doctor Carlos Pérez Compán. Su proyecto es reemplazar formalmente a las compañías extranjeras basándose en la tesis que YPF puede concertar convenios con capitales privados argentinos. De obtener Pérez Compán este acuerdo por parte de YPF, inmediatamente se trataría de llegar a arreglos con las compañías cuyos contratos fueron anulados para que le cedieran sus estructuras mediante convenios privados. Pero quizá el hecho más curioso de este proceso radica en las largas conversaciones que ha mantenido en los últimos días el presidente de YPF con los representantes de las empresas afectadas. En el más cordial de los tonos, el doctor Facundo Suárez insiste a estas compañías que por nada del mundo deben dejar el país y que a pesar de la anulación es posible encontrar formas de colaboración para seguir explorando las ricas zonas petrolíferas de la nación. En la misma mañana del sábado, horas después de las compañías privadas se enteraban al leer los decretos en los diarios que eran acusados de crímenes más horrendos contra la economía, la seguridad y la soberanía del país. Y el doctor Facundo Suárez en su despacho de YPF recibió a su representante para expresarle que la empresa estatal y el país esperaban la mayor colaboración de ellos. Y le rogaba que permitieran llevar adelante sus proyectos de forma pacífica, sin interrumpir la producción y manteniendo el autoabastecimiento del país, que resulta tan caro a las Fuerzas Armadas. Con una diplomacia así, piensa que nos van a tomar en serio alguna vez nosotros. Sacamos un decreto donde los ponemos como los enemigos de la patria y por abajo negociamos con ellos para que se queden, que no se vayan. En el extranjero, ¿sabe cómo estudian esa forma de ser? Por eso nos tratan como nos tratan, Ahora vamos a entrar de lleno en el tema Malvinas. Porque la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas. De igual manera reconoció que el caso de las Malvinas se encuadra en una situación colonial que debe ser resuelto teniendo en consideración lo expresado en la resolución 1514, donde se estableció el objetivo de eliminar toda forma de colonialismo. La resolución invita a las partes a resolver sin demora la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. El entonces representante argentino ante Naciones Unidas, Lucio García del Solar, fue uno de los principales gestores de la resolución, junto con Bonifacio del Carril, nombrado embajador extraordinario por el presidente Illia.
Tras la resolución se iniciaron las negociaciones para la transferencia de soberanía de las islas. El 18 de marzo de 1966, y acá empiezan a ver las fechas, y acá hay el 29 de junio creo. El 18 de marzo de 1966, una circular informativa de la Secretaría General de Naciones Unidas comunicó a los miembros de la ONU que a partir de esa fecha la denominación de las islas en los documentos oficiales del organismo será Falkland, Malvinas en los documentos en inglés y Malvinas Falkland para los documentos en castellano. La ONU nunca afirmó ni afirmará que el archipiélago de Malvinas pertenece a la Argentina o al Reino Unido, sino que desde la resolución 2065 manifiesta a favor de que se lleven a cabo negociaciones y define taxativamente que se trata de un conflicto entre dos partes y no de tres, excluyendo a la autoridad colonial de las islas. El 3 de enero de 1966, al cumplirse el 133 aniversario de la usurpación británica del archipiélago, Arturo Illia había decretado la fundación del Instituto Nacional de las Islas Malvinas y adyacencias para tratar a fondo la cuestión Malvinas y que presidió Ernesto Fipe. Al año siguiente, ya Illia no estaba, el instituto fue disuelto por Nicanor Costa Méndez por decreto del 14 de febrero de 1967 en el gobierno de General Onganía. Costa Méndez, el mismo canciller de Galtieri durante la guerra en 1982. Con este antecedente de haber cerrado ese instituto, Galtieri lo nombra canciller en el momento más crucial de la Argentina, a un hombre que sabemos del lado de qué palo viene, Costa Méndez. Con el gobierno militar de 1966 siguieron las negociaciones, pero los ingleses, en su clásica forma de hacerlo, reconocían debatir la soberanía, pero supeditaban toda la decisión de los isleños. Como siempre, ellos no son responsables de los resultados. Y ahora aparece el petróleo en la mesa de las negociaciones. En 1975 cambia todo. Desde 1969 el gobierno británico comenzó a percibir la resonancia política que podía generar la posible existencia de petróleo en los mares circundantes de las Malvinas. En aquella oportunidad el Foreign Office concluyó que sería mejor no hacer nada al respecto por temor a provocar un aumento en la tensión política entre el Reino Unido y la Argentina, provocando una ocupación argentina por la fuerza. A partir de 1970, el gobierno británico decidió realizar sus propias exploraciones en las aguas de las islas para constatar si efectivamente había allí petróleo, llevando a cabo relevamientos en la zona. Hacia mediados de la década del 70 se había acumulado pruebas que sugirieron que probablemente existía petróleo ahí. Empresas petroleras se interesaron en las islas y un equipo de investigadores del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Birmingham creó un informe denominado Geology of the Region Around the Falkland Islands, que fue presentado en marzo de 1975. Según el informe, existían ciertas posibilidades de encontrar petróleo en las islas y sus aguas circundantes, que eran disputadas con la Argentina. Desde la publicación del informe, el Reino Unido intentó sustituir las negociaciones por la soberanía por conversaciones sobre cooperación económica por los hidrocarburos y la explotación de las aguas territoriales de las islas. Inmediatamente a la publicación del informe, el 19 de marzo de 1975, y empiecen a ver fechas acá, 19 de marzo de 1975, la Cancillería Argentina emitió un comunicado de prensa donde no reconocía la exploración o explotación de recursos naturales de las islas, teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del territorio nacional. El gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero.
Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará insanablemente nulo cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión en el gobierno argentino, que estima de la mayor gravedad e importancia. El gobierno argentino considerará además la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por Naciones Unidas. Luego de dicho comunicado, en el mes de abril de 1975, el embajador británico en Buenos Aires informó que ante cualquier ataque argentino a las islas, el gobierno británico respondería con el uso de su fuerza militar. En el mes de julio de 1975, el Reino Unido propuso al gobierno argentino discutir para el desarrollo conjunto del Atlántico Sur-Occidental. El canciller argentino aceptó la idea, uniéndola a la transferencia de la soberanía a través de un arriendo, leaseback, por un término fijo. La propuesta argentina incluía la ocupación inmediata de las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur con adquisición británica. El gobierno británico la rechazó, al tiempo que la Argentina rechazó cualquier conversación sobre cooperación económica que no incluyera la cuestión de la soberanía. El 16 de octubre de ese año, el gobierno del Reino Unido informó sobre el envío a las islas de una misión económica encabezada por Lord Shackleton. El 22 de octubre, la Cancillería argentina declaró que no se concedía la autorización oficial a la misión. Días anteriores, el ministerio había declarado que dicha misión introduciría una perturbación desagradable en las relaciones entre ambos países y pondría en peligro la solución pacífica del conflicto. Nos vamos acercando. El 8 de noviembre de 1975, el representante argentino ante Naciones Unidas declaró que había una ruptura de las negociaciones por las acciones unilaterales del Reino Unido y que la Argentina no dejaría de valer sus derechos sobre las islas. A su vez, el Reino Unido consideró la declaración como una acción unilateral argentina. Más tarde, el canciller argentino Federico Robledo invitó al Reino Unido a tratar el tema de la soberanía. En lugar de una respuesta, el canciller recibió un non-paper donde informaba que Lord Shackleton visitaría las islas aceptando una invitación. La Argentina respondió con las leyes sobre autorización para navegar en aguas territoriales argentinas. En diciembre de 1975, en París, el entonces canciller argentino Manuel Arauz Castex se reunió con el secretario del Foreign Office, James Callaghan, quien solicitó iniciar conversaciones sobre cooperación económica. El argentino dijo que lo aceptaría si se trataba también la cuestión de soberanía. Su par británico respondió que debía consultar la voluntad de los isleños. Días más tarde, Callaghan entregó a Arauz Castex una nota donde proponía una agenda para discutir temas de cooperación. Luego en Roma, Italia, Arauz Castex le propuso a Callaghan transformar la misión de Shackleton en una empresa dirigida por los dos países a fin de quitarle su carácter unilateral y provocativo. Argentina buscaba poner la misión bajo un paraguas binacional, mientras que el Reino Unido interpretó que los argentinos podían incorporar técnicos económicos, marítimos y petroleros a la expedición. Solo un técnico argentino fue aceptado como asesor. Debido a ello, el gobierno argentino consideró que la intención británica era la de llevar a cabo la misión en forma unilateral. Estamos hablando del fin del 75. Y ahora comienza la democracia inglesa, la diplomacia inglesa. Lord Shackleton había llegado a las islas el 3 de enero de 1976, fecha del aniversario de la usurpación británica, a bordo del Endurance, y el 20 de julio del mismo año publicó en Londres su informe sobre el futuro de la economía de las islas, conocido como el informe Shackleton, detallando el potencial pesquero y petrolero de las aguas circundantes disputadas con la Argentina, que fueron protestadas por el gobierno argentino. Pese al reclamo argentino, el gobierno británico mantuvo sus objetivos y confirmó la misión de Shackleton. Esta misión introdujo un cambio sustancial en el conflicto y violó el principio tácito de no innovar que ambos países habían respetado. Debido a los incidentes diplomáticos y navales de la expedición de Lord Shackleton en Malvinas, el 13 de enero el gobierno argentino decidió retirar su embajador en Londres, Manuel Anchorena, y solicitar el relevo del embajador británico en Buenos Aires, Derek Ashett.
Previamente, el 5 de enero, el gobierno de María Estela Martínez de Perón se reunió con el canciller Raúl Castells y los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Jorge Videla, Emilio Macero y Orlando Agosti, emitiendo un comunicado de prensa sobre la ruptura unilateral de las conversaciones por parte del Reino Unido. El canciller argentino también había sostenido anteriormente que el arribo de Lord Shackleton en la fecha coincidente con la ocupación de las islas en 1833 era una coincidencia hostil y desconsiderada. El secretario Callaghan envió el 12 de enero un mensaje a la Cancillería argentina donde sostuvo que el tema de la soberanía era una disputa estéril e invitó a mantener conversaciones confidenciales. El gobierno argentino respondió que no encontraba ningún elemento positivo que justifique la reapertura de negociaciones. También hubo reacciones en el Congreso argentino. Un diputado del Partido Socialista propuso el 7 de enero confiscar sin compensación todas las propiedades británicas en Argentina hasta que el Reino Unido devuelva a las islas. Otro diputado propuso eliminar los carteles indicadores en idioma inglés de los aviones de aerolíneas. Antonio Trocco, desde la UCR y líder de la oposición, pidió al gobierno un informe para saber qué medidas se tomarían para castigar al Reino Unido. Luego del retiro de embajadores, las relaciones bilaterales entre ambos países quedaron congeladas, pese a que ambos gobiernos aseguraron que los hechos no habían implicado una ruptura diplomática. Pese a los incidentes diplomáticos, el gobierno argentino mantuvo las comunicaciones con las islas. El 14 de enero, el secretario Callaghan declaró a la Cámara de los Comunes que la amistad entre ambos países se encontraba entorpecida por razones de soberanía, pero que el gobierno del Reino Unido entendía que era imprescindible para el desarrollo económico de las Malvinas contar con cooperación económica del territorio continental. Agregó también que con buena voluntad el Reino Unido y la Argentina podrían transformar el área de disputa por la soberanía sobre las islas en un factor de cooperación entre ambos países de acuerdo con los deseos e intereses de los malvinenses. Y esto empieza a tomar color. El 16 de enero de 1976, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, reunido en Río de Janeiro, aprobó una declaración sobre la cuestión Malvinas, donde declaró el inobjetable derecho argentino a la soberanía de las islas, siendo necesario resolver el procedimiento a seguir para el integro de su territorio. En su artículo 2 rechazó la misión Shackleton por innovar unilateralmente y por ende contraviniendo las resoluciones 2065 y 3160 de la ONU. También declaró como amenaza para la paz y la seguridad del continente la presencia de naves de guerra extranjeras en aguas adyacentes de los Estados americanos, como así también los anuncios intimidatorios del Reino Unido del envío de otros navíos. En su cuarto y último artículo califica la conducta británica como hostil con el fin de acallar las reclamaciones del gobierno argentino y destinada a obstruir el desarrollo de las negociaciones recomendadas por la ONU. La OEA había declarado que la exploración del potencial económico de las islas constituía una amenaza para la seguridad del continente americano. Posteriormente, el Reino Unido rechazó la declaración de la OEA en una nota presentada ante la ONU. Y ahora hay que empezar a escuchar con tranquilidad. El peor momento de la crisis diplomática ocurrió el 4 de febrero, cuando el buque destructor argentino Almirante Storni detuvo al buque de investigación oceanográfico británico Shackleton, que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino, con, según algunos autores, Lord Shackleton a bordo. El buque argentino pidió detener las maquinarias amenazando con abrir fuego. El motivo era que el buque británico se hallaba dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las islas. Ya en noviembre de 1975, el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina había enviado una nota de protesta al gobierno británico por la presencia de buques británicos navegando en aguas que la Argentina consideraba como sus aguas territoriales. El capitán del Shackleton actuó bajo las órdenes radiales del gobernador colonial de las islas, Neville French, no deteniendo la marcha y rehusándose a recibir un grupo de abordaje a seguir al almirante Storni en Puerto de Ushuaia. Para aumentar la presión sobre el buque, se sumó un avión de reconocimiento marítimo Neptune de la Armada Argentina y el instructor hizo disparos sobre la proa del Shackleton.
el buque británico siguió su ruta hacia Puerto Argentino, siendo seguido por el buque hasta las 6 millas de la localidad. La acción fue planeada por los militares argentinos sin consentimiento del gobierno. La acción fue planeada por los militares argentinos sin el consentimiento del gobierno. La intención era hacer un gesto que no cobrara víctimas y reforzar el reclamo argentino para que su límite marítimo de las 200 millas incluyera la plataforma continental argentina en las Malvinas, además de demostrar que la Argentina no reconocía derechos del Reino Unido para que incremente el desarrollo económico de las islas. Del otro lado están los ingleses. El Reino Unido protestó ante el gobierno argentino y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el incidente, calificado como un peligroso hostigamiento contra un buque que navegaba pacíficamente para efectuar un relevamiento científico de la zona. Se caía de Maduro esto. Pero bueno, los que manejan acá la cosa tienen 2 dedos de frente. Por su parte, la Argentina acusó al gobierno británico de violar su jurisdicción marítima. El 5 de febrero, Edward Rowlands, ministro de Estado del Foreign Office, afirmó ante la Cámara de Comunes que el gobierno británico habría todo lo imposible para enfriar la situación respetando los deseos de los isleños. A su vez había preocupación en el Parlamento, ya que en las islas ahora había 37 marines de Puerto Argentino y el buque de patrulla antártica Endurance. Al mismo tiempo existía el deseo de mantener buenas relaciones con Argentina. Alberto Quijano, canciller argentino, declaró el 22 de marzo, 2 días antes, que el centro de nuestra discusión es soberanía. No podemos avanzar, y si el Reino Unido no desea discutir el tema, nosotros no podemos tratar otros temas. Por supuesto que estamos muy interesados en la cooperación económica y en las comunicaciones, pero sin soberanía, estos son temas mucho más periféricos. Asumido el gobierno militar el 24 de marzo, al poco tiempo después en Nueva York, los gobiernos de los dos países acordaron reasumir el diálogo. El representante argentino declaró que su país defendería las islas si los argentinos intentaban utilizar la fuerza. Le dijo el embajador, el representante británico en Nueva York, a los delegados, a los embajadores del gobierno militar argentino. Su país defendería las islas si los argentinos intentaban utilizar la fuerza. ¿Qué pensaron en el 82? ¿Que era mentira esto? Acá, a esta altura del partido, debemos empezar a hablar de algunas cositas del golpe militar. Yo hablé con algunas personas que vivieron en esa época, en la cercanía del poder. Me comentaron que Perón estaba negociando con los ingleses y que ya había precisiones de la riqueza petrolera. Con su muerte, comenzó a trabajar la diplomacia inglesa, que nos llevó al golpe de 1976. Para ello, primero debemos analizar los integrantes de la Junta Militar y así empezar a entender la movida. La llegada de Videla a jefe del ejército fue dada a conocer por Antonio Cafiero en agosto de 1975. El comandante del ejército, Numa Laplane, es cuestionado por otros generales y perdió tal autoridad que hubo que reemplazarlo. Lo lógico hubiera sido que el que estaba abajo del orden de antigüedad, pero este había producido levantamiento en Campo de Mayo. Entonces yo le dije a la señora, Isabelita, que esa persona no podía ocupar el cargo. El que le seguía en el orden de la lista era Jorge Rafael Videla, de quien recibo información de que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que en ninguna manera podía encabezar un golpe. Antonio Cafiero. El 6 de diciembre de 1973, Macera, que era peronista, según Susana Biau, fue nombrado comandante general de la Armada por el presidente Perón por recomendación de Lorenzo Miguel y José López Rega, siendo el marino más joven de la historia naval argentina en alcanzar ese cargo. Nombramiento que obligaba al retiro de 14 oficiales superiores.
y continuó en el cargo más tarde, cuando al general Perón sucedió su viuda, que fue promovido por el Congreso y la Presidenta a la jerarquía de almirante el 13 de agosto de 1974. Y el caso del brigadier Agosti es el que clarifica todo. El 18 de diciembre de 1975, luego de un levantamiento ocupado por el entonces brigadier Orlando Capellini, que provocó el retiro del brigadier general Héctor Luis Pautario y su segundo brigadier mayor José María Clix, futuro ministro de Defensa de Videla, recibió de mano de la Presidenta el ascenso a brigadier general y el nombramiento de comandante general de la Fuerza Aérea Argentina. Y acá hay que detenerse. Y los hilos conductores se van juntando. La planificación de la sublevación tuvo lugar luego de que el ministro argentino Luder se negara a sustituir a la Presidenta, que se encontraba con uso de licencia por enfermedad en la Cochinga, en Córdoba, tal como se lo habían sugerido a los titulares del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada de la República Argentina: Jorge Rafael Videla, Héctor Luis Pautario y Emilio Eduardo Macera, respectivamente. María Elena Martínez de Perón volvió a ocupar su cargo el 16 de octubre de 1975. Un día después, el almirante Macera y el teniente general Videla decidieron que para marzo de 1976 destituirían a la Presidenta. Sin embargo, el brigadier general Héctor Luis Pautario no apoyó bajo ningún punto de vista la idea de interrumpir nuevamente el orden constitucional. Y en una reunión que tuvo lugar en Campo de Mayo entre Videla, Macera, Viola y Lambruschini, Macera afirmó que había que sacar a Pautario del medio. Y se le comunicó dicha determinación al entonces brigadier Orlando Ramón Agosti. En definitiva, se estaban planeando dos golpes de Estado al mismo tiempo. Un grupo liderado por el brigadier Jesús Orlando Capellini se reunió el 17 de diciembre y decidieron iniciar el golpe el 18. A las 7:30 de la mañana del 18 de diciembre, los comodoros Eduardo Cáceres, Luis Estrella, Atos Gandolfi y Agustín de la Vega detuvieron al titular de la Fuerza Aérea, el brigadier general Héctor Luis Pautario, junto a los brigadieres Francisco Cabrera, Roberto Donato Bertot y Rubén Bonori, cuando se encontraban por realizar un viaje a Córdoba. Pautario fue encerrado en una habitación sin custodia en el taller regional de Quilmes y sus subordinados fueron también detenidos y llevados a Morón. Ante esta situación, el ministro de Defensa Tomás Botero se reunió con Videla y Macera, quienes le propusieron nombrar a Agosti como jefe de la Fuerza Aérea. Luego del encuentro, el ministro redactó el decreto de designación 3971 que nombraba a Orlando Ramón Agosti como titular de la Aeronáutica y se fue a Olivos para que lo firmara la Presidenta. Pautario logró salir de su lugar de encierro y se dirigió a la Casa Rosada, donde pidió hablar con la Presidenta. Ante la negativa que recibió, le mandó decir por medio del decano aeronáutico que le darían un golpe de Estado en marzo de 1976. ¿Se dan cuenta? Y acá cabe hacer alguna reflexión. ¿Quién le vendió el pescado podrido a Cafiero, que recomendó a Videla? ¿O fue una venganza? Perón no lo tenía en su estima. Ese rencor comenzó en 1955, cuando Cafiero renunció a su cargo poco antes del golpe de la Libertadora, para no chocar con la Iglesia Católica. Eso Perón no se lo perdonó. Tampoco le perdonó cuando se entrevistó en secreto con el general Lanusse y bancó a Cámpora por cálculo político. Por eso cuando Perón asumió, lo designó con el cargo gris de presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, un cargo menor en su momento. No nos olvidemos de la famosa frase del general, ¿no? Cafierito es buen muchacho, lástima que tenga costumbre de quedarse con los vueltos.
También cabe preguntar a qué intereses respondían López Rega y Lorenzo Miguel, que son los que recomendaron a Macera. Lópezito nunca fue juzgado por los atentados de la AAA. Cuando trajeron acá era por un par de cosas de coimas que hubo, pero por la AAA nunca lo juzgaron a López Rega. Y Lorenzo integraba el sector más duro del gremialismo, los que armaron la famosa represión de Ezeiza al regreso de Perón, los grupos casi paramilitares que tenían los sindicalistas. Tampoco debemos obviar que Cafiero fue uno de los que firmó el decreto de aniquilamiento a la guerrilla. A medida que aparecen las certezas que nos permiten descubrir el juego inglés, nos aparecen nuevas dudas. La principal es hasta dónde llegó la red de complicidad en el plan armado por Inglaterra para quedarse con las islas y el petróleo. De los militares no nos quedan dudas. De las quintas columnas del peronismo nos vamos enterando ahora. Vamos a terminar. El sistema necesitaba algo firmado por parte de Argentina en favor de Inglaterra. Por eso los cipayos provocaron el conflicto de Malvinas para entregar y tener ese acuerdo ridículo que se firmó en Madrid. El conflicto de Malvinas es un hermoso ejemplo de divergencia mando-comando. Argentina ganó el conflicto, lo convirtió en guerra total, que a cuentas hechas es ganar la guerra, al golpear el Atlántico con Bayor, porque Inglaterra tenía toda una base con aviones y helicópteros incluidos, y pretendió pasársela por las narices al enemigo porque lo quería muy inferior. No. Argentina mostró que es algo que se respeta. No cabe duda alguna que al inicio de la guerra el mando argentino, por favor, diferenciar mando de comando, ya pensaba en entregar la guerra. Así siguieron un orden de batalla basado en condiciones que no iban a poder cumplir. Recordemos que la Fuerza Aérea tenía aviones torpederos que no usó, miles de soldados profesionales, lanchas rápidas, tenían los Canberra que podían hacer reconocimientos por encima del alcance de los misiles, pero los genios los cargaban con bombas. Desde mi óptica, el mando hizo lo imposible para que Inglaterra ganara, no tengo dudas. Se rindió cuando la flota tenía 72 horas de pertrechos. Los ingleses se habían perdido cuando les golpearon el con Bayor, porque ahí tenían un segundo frente y supremacía aérea. La guerra no se hace frontal, porque la guerra es lo racional. Y lo que aún con el golpe de 76 no alcanzaba, porque Argentina seguía teniendo derecho, hacía falta que agarraran un papel y pusieran la firma. Hoy, para vencer en el conflicto, hay que comprender que se enfrentan dos modelos de civilización. De todo este proceso, este es el resultado. Buenas noches.